ansiedad, Sí. pero se nos había escapado uno de los trastornos importantes. La verdad que fue un poco un despiste por mi parte, ¿no? ¿Por Se qué? nos había ¿Cuál? escapado el trastorno de estrés postraumático, el TEP. Vale. Y el tema del trauma, ¿no? Que ya lo hablamos hace ya un año aproximadamente por aquí. Entonces, es un tema muy, muy importante porque mucha gente ha oído hablar del trauma o de los traumas, pero no sabe de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un trauma? Un trauma es una vivencia que tiene la persona cuando una persona vive una situación en la que presencia algún tipo de muerte o una amenaza de muerte para sí mismo o para otra persona, y además la vive con un tremendo sentimiento de horror, ¿vale? Normalmente, me voy a morir, se va a morir, se va a sí, morir. como me voy a morir o, Que llegas a esa situación, ¿no? o una situación en la que de alguna forma interpretas que puede haber un gran daño, ¿vale? Vale. Entonces, Y eso se te queda. eso se te queda dentro, Vale. efectivamente. Entonces, ¿qué tipo de situaciones suelen provocar traumas? Bueno, traumas, los traumas vienen provocados por situaciones como catástrofes naturales, ¿vale? Terremotos, incendios, riadas, tsunamis, ¿no? Son situaciones muy proclives a provocar traumas. También los accidentes de tráfico suelen provocar traumas, atracos, atentados, este tipo de cosas. Pero también hay un tipo de situaciones que suelen provocar traumas, que son las situaciones de violencia, ¿vale? No solo de violencia de robos, atracos, este tipo de cosas, sino violencia, por ejemplo, familiar, ¿vale? Una persona que ha sufrido una violación, una persona que ha sufrido malos tratos, ¿vale? Sea pues una mujer de su pareja, violencia de género o malos tratos infantiles, los niños pueden sufrir el trastorno de estrés postraumático, pueden quedarse traumatizados, como se decía antiguamente, ¿no? Vale. Entonces, digamos que cualquier situación en la que tú sientas que tu vida está en peligro o que la de otra persona está en peligro y la vivas con un intenso sentimiento de horror, es una situación susceptible de ser una situación traumática, ¿no? Vale, ¿y entonces? ¿No? Después de vivir una situación así, que puede ser pues una situación concreta, de un día, un momento concreto, o puede ser mantenida en el tiempo, pensemos por ejemplo en los malos tratos, o en la violencia, o en las violaciones que se dan durante mucho tiempo, abusos sexuales de cualquier tipo, la persona empieza a tener una serie de síntomas. Los síntomas normalmente suelen aparecer a partir de los 6 meses aproximadamente, aunque hay mucha variedad, mucha variabilidad, porque ante una situación traumática, pues la vivencia del trauma se da en un proceso, no se da de golpe y se mantienen los síntomas todo el tiempo. Normalmente se entiende que hay 4 síntomas que se tienen que mantener al menos durante un mes. ¿Cuáles? Uno de ellos es la reexperimentación del trauma. Eso es revivir esa situación en la que sentiste que había un peligro tremendo, ¿no? A cuenta de nada, durante el día lo revive. Durante el día, por ejemplo. O durante Uno la de los noche, síntomas donde sea, más quiero típicos de las situaciones traumáticas son los flashbacks. ¿Revives eso? Sí, los flashbacks son como de repente imágenes, flashes que te vienen en la que revives la situación, o situaciones en la que de repente revives la situación que te provocó, que fue El la situación sentimiento y traumática. Todo, la situación y la imagen y todo. Es como si qué revivieras duro, ¿no? el trauma. Es muy duro, es muy duro. Es tremendamente sufrido, ¿no? Ese tipo de situaciones. También a través de pesadillas se puede experimentar un trauma, ¿no? Uno de los síntomas también habituales es que las personas que han sufrido una situación traumática luego tengan pesadillas con esa situación. Luego, otro de los síntomas muy típicos es la evitación de todo aquello que nos recuerda a la situación traumática, ¿vale? Imagina, por ejemplo, un accidente de tráfico. Sí. Pues tiendo a evitar los coches, tiendo a evitar pasar por esa zona donde tuve el accidente, incluso empiezo a evitar a las personas que me recuerdan al accidente, todo aquello que me recuerde a la situación traumática, tiendo a evitarlo, ¿vale? Pero es difícil, Parque, ¿verdad? Porque, bueno, es difícil luego con el tiempo, aprenderás, pero cuando pasas por ese lugar siempre te acuerdas, porque a mí me ha pasado, ¿no? Claro, Una situación muy traumática con un accidente y yo cada vez que paso por ese lugar que tengo que pasar, pero ¿te acuerdas? Fíjate que el criterio no es que ese sitio, por ejemplo, no te provoque cierto grado de ansiedad. El criterio es que lo evites, es decir, que hagas todo lo posible por no verlo o por no pasar por allí. Por ejemplo, en el caso de un lugar o de una persona, pues evitarla, no verla, no hablar con ella, no encontrártela. Entonces, si tú eres capaz, es verdad, yo puedo estar con una persona que me recuerda a una situación traumática de mi vida, pero puedo hablar con ella, sí, siento un poco de malestar, pero puedo sobrellevarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, no se da el criterio. El criterio se da cuando sé que esa persona va a estar en un sitio y yo no voy a ese sitio, por ejemplo, porque sé que está allí. Porque te recuerda. ¿Vale? Entonces, eso sí es un síntoma del trauma. Otro síntoma es lo que llamamos el aumento de la activación, ¿vale? ¿Qué es eso? De alguna forma, para decirlo
popularmente sería como estar nervioso, ¿vale? Insomnio, irritabilidad, me enfado de nada, estoy muy tenso, ¿vale? Eso sería un aumento de la activación. Vale. Y luego, por último, otro síntoma es el embotamiento afectivo. La persona siente como que, digamos, está un poco depresiva, digamos, no tiene ganas de relacionarse con nadie, de hacer las actividades que normalmente le gustaban, está como aburrida, desganada, sin ganas de nada, digamos. Eso sería un poco el embotamiento afectivo. Esos son los 4 síntomas típicos de haber vivido una situación traumática, ¿vale? Eso también hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aproximadamente el 95% de las personas que viven situaciones traumáticas no llegan a desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? ¿No? Pero sí que una gran mayoría, los siguientes días, incluso semanas después de la situación traumática, tienen una serie de, digamos, síntomas, ¿vale? Que no llegan a ser trastornos mentales, pero sí tienen ciertos síntomas. Es normal tener, después de un shock muy fuerte, pues estar unos días irritable, con problemas de sueño, con revivir durante cierto tiempo pues la situación traumática, recordarla mucho, estar un poco nervioso, eso es normal. Vale. Pero cuando eso se mantiene durante meses y los síntomas se mantienen al mismo nivel, entonces sí que podemos hablar de que hay un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Vale, y entonces ahí es cuando ya tenemos que pedir ayuda. Ahí es cuando Tenemos que ser conscientes se debe pedir ayuda. que debemos pedir ayuda y que tiene solución con tratamiento. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cuál es el tratamiento? Tanto el tratamiento depende de si eres adulto o eres niño, ¿vale? Porque los niños también pueden vivir traumas. Hombre, que Hay se que puede, dejar claro claro. una cosa, Cari, es que muchos padres ¿Sí? tienen un poco confundido lo que es el tema del trauma, lo que es una situación traumática. Entonces, muchas veces dicen, no le llevo la contraria a mi hijo para no traumatizarle, ¿vale? No, por llevar la contraria a un niño no se le traumatiza. Se utiliza gratuitamente el término Sí, no, traumatizar. pero incluso con miedo. O sea, los padres realmente creen que pueden provocar un trauma a sus hijos si le llevan la contraria o si en algún momento pues tienen que ponerle límites, discutir con él o con ella, ¿vale? Y no es así. Es decir, para que haya un trauma el niño, la niña tiene que vivir una situación violenta, ¿vale? De alguna forma. Luego ya eso hay que ponerle un par de adjetivos, pero en principio la situación tiene que ser violenta, ¿vale? Los niños sufren traumas si sufren malos tratos, si sufren abuso, si sufren malos tratos que no solo implica pues agresividad o pegarles, sino desapego, ¿sabes? Que se sienten desamparados, eso también puede provocarles trauma, pero no llevarle la contraria. Eso no le puede provocar un trauma a un niño ni a una niña, ¿vale? Pero hay muchos padres que piensan eso, ¿en serio? ¿Tú te has muchos encontrado padres que con lo casos de piensan, eso? sí, muchos No voy a padres llevar que la lo contraria al piensan. niño, no vaya a ser que le causen problemas psicológicos, ¿sí? Sí, eso te lo dice mucha gente, ¿eh? Entonces ese tema hay que dejarlo bastante claro, porque eso no provoca trauma, estamos hablando de situaciones fuertes, ¿vale? Muy, muy intensas. Sí. Entonces, dependiendo si eres niño o eres adulto, pues el trauma se trata de una forma o de otra, ¿no? Hay técnicas que son muy similares, ¿no? El problema es cómo las aplicas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la persona pueda ir aprendiendo a adaptarse a esa situación, ¿Sí? a esas imágenes que le provocan el trauma, a esos lugares, a esas personas, ir aprendiendo a vivir con ello, ¿no? A través después de ir controlando poco a poco las emociones que le provocan esas situaciones o esas personas, ¿no? Por otro lado, también hay que reinterpretar esa vivencia, ¿no? Porque muchas veces la persona interpreta esa vivencia de forma excesiva o de forma irracional. Entonces, a través de terapia cognitiva, pues podemos trabajar un poco las interpretaciones de esa persona sobre esa situación traumática, ¿no? Y luego también sobre los efectos en ella misma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las situaciones de violencia, sobre todo de violencia de género y de otro tipo, suelen ser las más traumáticas. Tiene que La ser horrible. situación